enlazarnos contigo, Paco Abundis, te saludo con mucho gusto, director de Parametría. Y hoy, Paco, hablemos de la encuesta nacional de ocupación y empleo. En tiempos de pandemia ha sido un año particularmente difícil para quienes han estado registrados en algún empleo, que no, lo han perdido, han buscado o no. ¿Cuál es el panorama? Te saludo, Paco, buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Muy buen día, ¿cómo estás? Pues mira, en este espacio ya hemos hablado de las consecuencias y los niveles de preocupación que tiene la población sobre temas que van más allá de la pandemia. Hemos visto cómo ha evolucionado la opinión pública de una precaución por un tema personal, por un tema de salud, a un tema de economía. Y creo que eso se ve reflejado en la encuesta nacional de ocupación y empleo, como bien señalas. Lo vamos a ver en términos porcentuales, lo vamos a ver en millones de personas en este país, pero probablemente lo más delicado es ver el tema del subempleo o el empleo informal. En el primer gráfico que vamos a tener en pantalla es la tasa de participación de esta encuesta nacional de ocupación y empleo al tercer trimestre de este año, y lo estamos comparando con el tercero, cuarto y cuarto del 19 y el primero de este año. ¿Por qué razón no tenemos un segundo trimestre de este año? Pues básicamente porque INEGI tuvo que parar. Sí. En esta comparación puedes ver claramente que en términos porcentuales, mientras en el total de la población la tasa digamos, el porcentaje de participación es en 60.4, en el tercer y cuarto trimestre, en el 2020, digamos, en este día baja a 59.9, ligeramente bajó un punto del cuarto al primer trimestre, pero el impacto de la pandemia, que es lo que podemos ver en estas barras en rojo, es de casi 5 puntos, bajó a 55.5 en el total de la población, y entre hombres, que venían 76.4, baja a 72, y en el caso de las mujeres era hasta el primer trimestre del 2020 44.9, baja a 39. ¿Qué significa eso en millones de personas? Que lo veremos en el siguiente gráfico. En millones de personas veníamos hasta el primer trimestre de este año, era 55.4, y baja a 51 millones de personas. Estamos hablando de un poco más de 4 millones de personas afectadas en el agregado. Y si lo vemos en el caso de los hombres, baja de 33.5 a 31.8 y de 21.9 a 19.2. Estos son, digamos, el número de personas, esto es el nivel de afectación. Eso yo creo que se ve grave, se ve delicado, pero sí nos remitimos a la tasa de subocupación, es donde yo creo que el impacto es pues más impresionante, Lupita. Sí. Nuevamente, si vamos a este tercer trimestre de este año y lo comparamos con el primero de este año, mientras la tasa de subocupación era de 8.5 en el total, sube a 17, pues, es decir, es prácticamente más del doble. En el caso de los hombres era 8.8, sube nuevamente a 17. En el caso de las mujeres, que era 8, sube a 17. Este me parece que es uno de los mayores impactos, y es por lo cual pues han cambiado las preocupaciones de la población, por lo cual la gente, más allá nuevamente del tema de salud, pues el impacto sobre sus trabajos ha sido muy fuerte. Y más allá del empleo en general, estamos hablando de que esta tasa de subocupación es del doble. Y bueno, pues yo te diría que yo creo que este gráfico es de los más preocupantes que te puedo presentar esta mañana. Y además, Paco, por lo que dices, también esto reflejaría qué sectores son los que tuvieron un mayor impacto, porque hablamos de que con el cierre que hubo por cuestiones de salud de toda la actividad laboral, hubo muchas cortinas que se vinieron abajo, pero también sectores como el restaurantero, sectores como el hotelero, que son parte importante de la economía, como la construcción, donde también el golpe fue contundente, fue tremendo.
Así es. Esto a lo que te refieres, ciertamente en servicios es uno de los más, es uno de los sectores más golpeados, pero yo sí creo que bueno, este es el nivel de estrés que estamos sufriendo como país, y hay unos sectores que están, ahora que dabas tu reporte sobre, por ejemplo, la industria del cine, ¿no? O de los cines, es otro de los sectores que, digamos, se han visto muy afectados. Lo que te acabo de dar es la subocupación, y ahora de cómo está el tema también de la población en ocupación informal, que también se ve un impacto muy fuerte. Hasta este año, el primer trimestre, era 31%, bajó a 27.7%. Nuevamente ves el impacto en millones de personas, ¿no? Son más de 4 millones de personas que, digamos, que incluso en la ocupación informal se han visto afectadas. Y finalmente, si lo ves en términos porcentuales, que es nuestro último gráfico de esta mañana, es la población ocupada informal por sexo, y pues ves que el impacto ha sido muy similar en hombres y mujeres, mientras veníamos en el primer trimestre en 18.6 millones, de hombres baja a 17.5, y en el caso de mujeres de 12.5 a 10.2. Sí, esto nuevamente creo que da sustento al nivel de preocupación que tiene la población y los temas que le importan. Así es, Paco, son cifras y números muy tristes, pero que reflejan la realidad de lo que ha sido este año atípico en materia de empleo, sino solo, como dices, afectando en el sector salud. Te mando un abrazo, Paco, nos vemos la próxima. Buenos días, vamos a la próxima. Un abrazo.